Con gusto, yo soy Daniel Valderas Barragán, soy el autor de mi primera novela, La Risa. Es una novela que publicamos el año pasado y habla sobre el impulso de vivir como consecuencia de saber de ser consciente de la muerte, ¿no? Hay personajes que se pierden en la novela, que mueren en la novela, y hay personas que a raíz de eso se plantean su vida, se plantean qué es lo que voy a seguir haciendo después de esto. Y esas tres personas que terminan sobreviviendo a esas muertes de sus seres que más aman son Julián, Beatriz y Dafne. Entonces la novela trata de estas tres personas mexicanas aquí que están deambulando y haciendo diferentes cosas para encontrar su razón de vivir. Fue un impulso, digamos, orgánico, porque yo desde que era pequeño leía, ¿no? Y tuve este gusto por la lectura como, como muchas personas aquí, por ejemplo en Guadalajara, que tienen el gusto de venir a la FIL todos los años. Y entonces yo hacía mis intentos de relatos desde que era niño, adolescente, ¿no? Entonces estuvo siempre una especie de, como una especie de tradición por escribir a modo de diario, pero disfrazado, ¿no? Disfrazado de ficciones. Y ocurrió que en el 2018 un amigo mío falleció cuando tenía 25 años. Y entonces eso me despertó, después de un duelo bastante fuerte, una serie de preguntas sobre lo que fue su vida de mi amigo y lo que no fue, lo que pudo haber sido por la partida tan temprana, ¿no? Todas las cosas que no pudo hacer. Y por consecuencia empecé yo a pensar también en mi vida, ¿no? Y en mi para qué, ¿no? Entonces todo esto de manera, digamos, no intencional estuvo forjándose a modo de personajes, a modo de situaciones que, si bien no son biográficos y no, lo que se relata aquí no es mi vida, sí que las preguntas que se hacen desde las diferentes posturas, sí eran preguntas que yo me hacía, ¿no? Y mi intento de responderlas es lo que encuentran al final del libro. Pues no, no es sencillo y no es tampoco, o sea, sí, no, porque naturalmente no es, no es un evento que después luego te, te haga pensar justo después, bueno, ahora voy a escribir al respecto, para nada. Lo que menos quieres es hablar, em, lo que menos quieres es hacer algo, ¿sabes? Lo único que esperas es volver a encontrar sosiego. Y yo también como muchos otros, lo que a mí me impartió mucho el corazón fue pensar en sus padres, ¿no? Por ejemplo, y de hecho una de las personas que muere aquí es un hijo. Y el duelo de los padres, el duelo de la madre particularmente, intenta reflejar lo que me imaginaba, apenas podía imaginarme de lo que sería perder a un hijo, ¿no? Para los padres de mi amigo. Entonces, esta transición fue realmente natural, o sea, fue realmente, ¿cómo decirlo? No fue planeada. Yo de hecho, escribía, pero por necesidad, ¿no? No tenía ni siquiera intención de publicar nada, pero uno de estos cuentos que estaba escribiendo durante estos años que siguieron fue lo que dio luz a la novela, porque eventualmente me di cuenta de que todavía no terminaba y no terminaba y no terminaba hasta que se convirtió en esta novela corta. Ni siquiera se intentaba hacer ni novela y ni siquiera se intentaba publicar. Pero así fue, así fue. Sí, es buena pregunta. Pues la risa eventualmente lo descubres en la novela, pero uno de los personajes principales, de nombre Julián, es un escritor joven de veintitantos, ¿no? Que está publicando sus primeros intentos también. Y con lo que él lucha, la pregunta que más se hace es: ¿acaso lo que escribo es bueno? O sea, ¿acaso lo que escribo tiene algún valor? Ya ni siquiera literario, sino valor de existir, ¿no? Y eventualmente lo que se plantea ahí es, porque él escribe cosas muy dramáticas, muy trágicas, se pregunta:
si lo que escribe no da risa, o sea, si realmente lo que escribe no es un tanto ridículo. Y él mismo se siente ridículo muchas veces en la novela, cuando intenta hablar con una persona que tiene más madurez que él. Las dos mujeres que están en la novela, Beatriz y Dafne, son más maduras que él en muchos aspectos. Él se siente ridículo eventualmente, eh, una tras otra ocasión. Y al final es donde logra vencer este miedo a dar risa. Ese es digamos, el último mensaje del libro. Realmente no lo afronto de manera tan consciente, no lo afronté de una manera que te puedo decir esta es la fórmula o esto es lo que hice. Lo que pensaba, y es lo que estábamos discutiendo el domingo pasado en la presentación del libro, es que durante todas estas reflexiones yo estaba siempre, como todos creo, ¿no? Tenemos personitas en la cabeza, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando estás planteándote algo para lo cual no tienes una solución, un problema existencial o algo así, no sabes cuál es la respuesta. Una persona tuya puede que te esté diciendo, todo está mal en tu vida, no te das cuenta de que todo lo que has construido realmente está mal, no, tienes que volver o tienes que terminar con todo lo que tienes. Otra persona probablemente dentro de ti te está diciendo, no, lo que estás haciendo tiene un valor, pero todavía no lo has descubierto. Tienes que seguir ahí adelante. Nomás sigue un poco, ten paciencia. Tal vez otra persona es una combinación de ambas. Tal vez de repente te vuelves loco y dices nada tiene sentido. Entonces, como que cada una de estas, ¿cómo decirlo? De estos mensajes o de estas ideas que tenía, de repente volteaba hacia atrás y decía, ¿quién dijo eso, no? Y de repente le puse un nombre a cada una de esas facetas, y así fue como que fueron intercalando, y tal cual, así fue. Sí, en cierto modo los personajes se fueron llevando hacia... Exacto, y no tenía, vaya, yo no, cuando empecé a escribir la historia no sabía cómo iba a terminar, y es algo que, como un consejo humilde, ¿no? Para alguien que quiera escribir una ficción, no necesariamente debes de tener todos los vectores solucionados cuando empiezas a escribir un relato. Es más, muchas veces, mientras más abierto dejes el escenario principal, más rutas vas a encontrar, y una de ellas va a ser la correcta. Lo que necesitas es caminar y tener tiempo para ti mismo, o simplemente paso a paso, es como un escalón tras escalón, se va construyendo la historia. Pues sí, es curioso porque yo no tengo no siento fronteras, no siento delimitaciones realmente. Tanto así que me parece que lo que podrías considerar arte y lo que podrías considerar ciencia pueden terminar siendo la misma cosa en alguna frontera, ¿sabes? Hay muchos conceptos de ciencia. Yo soy ingeniero y también me dedico a la ingeniería, además de que me gusta escribir música. Y lo que veo, por ejemplo, en cuestiones de ciencia, en conceptos bastante ricos, ¿no? en contenido, íntegros, como por ejemplo la idea de, vaya, podemos hablar de muchas ideas, pero la idea de una singularidad, ¿no? Es un concepto que invito a la gente que investigue qué es una singularidad. Tiene muchísimas consecuencias filosóficas, muchísimas consecuencias artísticas. Entonces yo realmente, como fruto de simplemente pensar sobre este tipo de cosas, como todos nosotros que absorbemos de varios lados cosas, pues pienso, vaya, aquí hay una historia que se puede contar, que puede como constituirse de todas estas cosas, ¿no? Y llamarse arte, si lo quieres llamar así, pero al final parece que puedes llamar a la ciencia un arte también de una manera, ¿no? Entonces, vaya, lo que quiero decirte es que todos parece que no ponemos fronteras en lo que absorbemos y simplemente nos expresamos con base en todo esto que absorbemos. Estoy muy de acuerdo. La poesía
exacto, es una poesía detrás de la ciencia que no está muy explorada realmente, ¿sabes? Me parece que aún sufrimos mucho de sobreespecialización. Y cuando nos sobreespecializamos, no vemos hacia los lados. Y eso es una tristeza muy grande porque cuando te enriqueces de conceptos tan duraderos, sería bueno que pensaras qué significa eso a un nivel filosófico, a un nivel poético, ¿no? Que la poesía realmente es eso, es la solidificación de, de los conceptos universales, ¿no? De los conceptos universales que se pueden traducir de muchas maneras, tanto en el área física como en el área artística, como en el área de metafísica, espiritual, etcétera. Es la misma cosa con diferentes nombres. Eso fue un concepto, eso fue una cosa más sobre, más, ¿cómo decirlo? Bastante divertida, ¿no? Porque después de haber escrito el libro y después de haberle dado vueltas, ¿no? Y releído y reescrito, ya cuando toca la parte de, de ejecución, ¿no? Más bien de publicación, hay muchas cosas que tienes que pensar. Toda persona que haya pasado por el proceso de publicar las conoce. Pero estuve guiado por personas muy talentosas, todas mexicanas. Mi manager, por ejemplo, Mario Bustamante, para empezar. Claudia, que aquí está a un lado también. Grandes personas que siempre han estado como diciéndome qué hacer, ¿no? Uno de ellos, pues, fue Mario, que me dijo, sería bueno trabajar con la ilustración también, ¿no? Y fue que conectamos con Gibran Turón, que es el ilustrador. Que pueden ver la portada, a mí me encanta y creo que captura mucho lo que es la historia de la novela en 4 cuadros. Es increíble que tenga esta inteligencia para sintetizar, además de dibujar de manera tan genial como lo hace. Yo los invito a que vean su trabajo de Gibran Turón. Así que cuando lo conocimos y hablamos con él, sabíamos que él era la persona adecuada desde la primera charla que tuvimos. Lo que ocurrió fue que durante el tiempo que estaba escribiendo esta novela, también estaba leyendo una novela de José Agustín que se llamaba Cerca del Fuego. Y Cerca del Fuego creo que es la novela que más me ha hecho reír a carcajadas de estar leyendo, ¿no? Y una de las escenas que muestra, uno de los capítulos, es un viaje por el metro de la Ciudad de México, como una sátira, ¿no? Es algo muy, muy, muy gracioso lo que escribe José Agustín en esa novela. Y yo estaba hablando sobre la muerte, ¿no? En mi novela. Entonces, literal, le robé la idea del metro, pero no como una comedia, sino como todo lo contrario, como la tragedia que es estarte muriendo como asfixiado, no puedes salir, vas hacia abajo, no hay solución al respecto, vas para allá, todos vamos para allá. Entonces lo usé como eso. Eventualmente los personajes suben al metro porque creen que ahí vas donde van a encontrar a esas personas que se les fueron, que murieron. Entonces esa es la justificación del metro, que ahí pueden ver en la ilustración. No, solo invitarlos a que lean el libro, a que compartan su opinión. Pueden encontrarme por Twitter me pueden encontrar como Y, de la letra Y, el número 2, letra K, Y2K, Barragán, mi apellido Barragán. Ahí me pueden escribir qué es lo que piensan del libro. Lo pueden encontrar en amazon.com.mx, ahí lo pueden encontrar con envío y todo. Y nada, agradecer mucho la oportunidad.